Hola, bienvenidos a mi canal. Siguiendo con los miembros coreanos de GOT7, Youngjae y Yukyung, que hablamos en el último video, hoy vamos a hablar sobre los miembros extranjeros Mark, Jackson y Bam. Como soy coreano, me interesó más la parte de los contenidos y antecedentes de los miembros extranjeros que están activos en Corea. Ahora empecemos con Mark primero, quien es el hermano mayor de GOT7. Entonces, empecemos. Aquí hay una foto de Mark. Honestamente, pensaba que Mark era coreano-americano, así que me sorprendió ver el nombre verdadero de Mark. Como puedes ver, el nombre real de Mark es Mark Yen-twan, y como explicaremos más adelante, él es taiwanés-americano, por lo que también tiene un nombre chino, Tuan Yi-eun. Nació el 4 de septiembre de 1993 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Mide 175 centímetros y pesa 59 kilogramos. Es delgado al igual que los otros miembros y su tipo de sangre es A. Tiene dos hermanas mayores y un hermano menor. Dice que tiene un perro llamado Milo. Es protestante y pertenece a una agencia llamada CAA y a una agencia que lleva su nombre Mark Twan Studio. Y como ya todos saben, es rapero en GOT7. Antes de debutar en 2010, mientras jugaba con amigos en una escuela en Estados Unidos, fue descubierto por JYP y luego pasó la audición y se convirtió en aprendiz. Dijo que nunca pensó que se convertiría en cantante porque era un estudiante común, pero su pasión por la música creció más fuerte después de su debut y dice que es su sueño poder incluir los ritmos que crea en sus álbumes. Se dice que en la audición presentó Where I'm Gone de Eminem y se convirtió en aprendiz y debutó después de pasar 3 años y 6 meses de entrenamiento. Él mide 175 centímetros de altura, pero por sus buenas proporciones del cuerpo, cuando está solo parece más alto que 180. Tiene una personalidad introvertida, y Jackson, quien fue compañero de cuarto, comentó una vez que Mark no habla mucho en la habitación. Pero tiene un corazón cálido, y el miembro más joven Yukyung ha dicho varias veces que quiere ser como Mark. Se dice que es el primer miembro en despertarse en el dormitorio y tiene una personalidad de trabajar duro en cualquier cosa. Es un taiwanés americano de segunda generación y debido a que habla coreano bien, hay personas como yo que a menudo malentienden como fuera coreano americano. El rap, las acrobacias de artes marciales, el baile y el coreano, aprendió todos después de venir a Corea. Él dijo en una entrevista que en los primeros días de su periodo de aprendizaje se sentía avergonzado al ver que no podía hacer nada en comparación con otros aprendices y por eso estaba presionado, así que practicaba aún más duro. Solo imaginarlo debe haber sido realmente estresante. Desde su debut se ha sumergido en la creación de ritmos y está inmerso en la música. Ahora pasamos a Jackson, quien es el personaje más interesante para mí. Su nombre real es Jackson Wang y es un hongkonés nacido en Hong Kong, por eso también tiene un nombre en cantonés, pero como no sé la pronunciación correcta, lo omitiré. Mide 174 centímetros de altura, pesa 59 kilogramos. Tiene un cuerpo delgado y se dice que su tipo de sangre es O. Tiene un hermano que es 6 años mayor que él y según lo que dicen, es probable que su religión sea el catolicismo. Pertenece a una discográfica global privada llamada Team One y parece estar trabajando también con Sublime y 88 Rising. Su posición es rapero y de hecho su trasfondo único es que, como mencioné en otro video, fue esgrimista en el equipo nacional de Hong Kong. Jackson nació y creció en Hong Kong y estudió en escuelas internacionales estadounidenses. Su padre es entrenador de esgrima de Guangzhou, China, y su madre es una ex gimnasta de Shanghai, China. Influenciado por sus padres, fue atlético desde una edad temprana y comenzó a practicar esgrima a los 10 años. Ostentaba sus excelentes habilidades de esgrima, tanto que ganó el primer lugar en competencias juveniles y fue seleccionado como miembro del equipo nacional de esgrima de Hong Kong. Dijo que en aquel momento había planeado competir en los Juegos Olímpicos de Londres y tenía como objetivo ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Brasil. Es impresionante, ¿verdad? Se dice que tuvo una relación con Corea desde el momento en que practicaba esgrima
Era el mejor amigo de un esgrimista coreano-hongkonés y al interactuar con esgrimistas en competencias internacionales, llegó a conocer a los esgrimistas coreanos. En diciembre de 2010, mientras jugaba baloncesto en la escuela, fue descubierto por JYP. Luego ganó el primer lugar en la audición internacional de JYP, superando una tasa de competencia de 2,000-1. Increíble, ¿no? De hecho, en ese momento, el sueño de Jackson era ganar una medalla de oro olímpica, pero también tenía otro sueño de ser rapero, por lo que seguía su actividad musical mientras jugaba. Mientras se preparaba para los Juegos Olímpicos de Londres, por ello se enfrentó a la oposición de sus padres, pero finalmente logró cumplir la condición de que se le permitiría si se convertía en el mejor de Asia en una competencia de esgrima, y luego eventualmente se convirtió en cantante. Según lo informado, ganó medallas de oro en las competencias por equipos e individuales en el Campeonato Asiático Junior de Esgrima de 2011. Él tiene habilidades de rap excelentes y se dice que tiene particular confianza al rapear en inglés. Solía rapear en el estilo de JYP, pero a partir de 2016 se volvió más rápido y enérgico, lo cual es su propio estilo. Desde el comienzo de su debut, mencionaba frecuentemente que estudiaba producción durante su ocio, y desde 2016 ha lanzado canciones en las que participó en la escritura, composición y arreglo. Principalmente le gustan las canciones con ritmos fuertes en el estilo de hip hop, pero tiende a componer canciones de varios géneros y ambientes. Se dice que participa en la escritura, composición y arreglo de todas sus canciones en solitario. Muchos dicen que él baila con mucha fuerza como ex deportista y que cambia a su propio estilo sin importar el tipo de baile que haga. Además, aunque es rapero, tiene un buen tono de voz y es bueno en el canto, y tiene partes vocales más grandes entre los raperos de GOT7. Se dice que tiene una personalidad muy sociable y a diferencia de su cuerpo musculoso, tiene un lado suave por lo que llora más que sus compañeros y es el más tímido. Se dice que es honesto y puro en su expresión emocional, habla realmente bonito y también es bueno en expresar afecto. En el K-pop creo que se puede ver este tipo de carácter entre los miembros extranjeros más. Aunque es un miembro extranjero, ha sido muy activo en el mundo del entrenamiento con su sociabilidad única y su fluidez en el coreano. Dicen que hay muchas personas que no conocen a GOT7 pero conocen a Jackson, como yo. Dado que su padre es de Guangzhou, China, y él nació y creció en Hong Kong, y su madre es de Shanghai, China, él sabe hablar shanghainés además del cantonés y habla el chino estándar con fluidez, así como inglés y coreano. Esta es una parte bastante impresionante como una persona que estudia también varios idiomas. Aquí está la agenda de actuaciones en solitario de Jackson para 2023 y curiosamente en este momento, justo ahora, Jackson está actuando en América Latina. Acaba de terminar sus actuaciones en Brasil y Argentina y pronto actuará en Chile y México. Algunos de ustedes que ven este video podrían ir a verlo, ¿no? Ahora llegamos a BEMBEM, el último miembro de GOT7 que abordo. Es tailandés, así que tiene el nombre en su lengua materna, pero no tengo idea de la pronunciación correcta, así que lo omitiré. Nació el 2 de mayo de 1997 en Bangkok, Tailandia. Tiene la misma edad que Yugyeom, así que debutó cuando era muy joven también. Mide 178 centímetros de altura, pero solo pesa 58 kilogramos. Parece que es delgado incluso entre los ídolos. Mientras tanto, su tipo de sangre es B. Tiene 2 hermanos mayores y una hermana menor, y tiene gatos llamados King, Pudding, Cupcake y Latte. Como tailandés, su religión es el budismo y pertenece a una agencia llamada Obis Company. Es rapero y tiene muchos apodos como aquí. Parece que todos ellos son creados combinando el nombre BEMBEM con su personalidad. Hay una anécdota interesante antes de su debut. Dado que su madre es fan de Rain, un ex cantante de JYP, solía ir a conciertos junto con su madre desde que era joven. Un día se llevó a cabo un concurso de covers de baile de Rain en Tailandia, y el primer premio era cenar con Rain, y BEMBEM ganó el primer lugar y cenó con Rain. Mientras tanto, cuando fue seleccionado por primera vez por JYP, su madre no respondió porque estaba preocupada debido a que era demasiado joven.
Pero después de ver a BamBam en Tailandia unos años más tarde, JYP hizo otra propuesta y llegó luego a Corea en 2010 a los 13 años. Después practicó en JYP durante 3 años. Creo que es maravilloso que haya logrado llevar una vida como extranjero que habría sido difícil incluso para coreano a una edad muy temprana y se haya convertido en un famoso cantante. Estuvo activo en un grupo de baile cuando era niño y una de las integrantes del equipo era Lisa de Blackpink. Según lo informado, los dos son buenos amigos desde hace 12 años e incluso sus familias conocen entre sí. Originalmente, BamBam no estaba planeado a debutar de inmediato, pero se dice que debutó después de recibir una buena respuesta en un programa donde apareció como aprendiz de JYP junto con Mark, Jackson y Yukyung. Según el comentario de Yukyung, BamBam era tan bueno en baile hasta que ganó el primer lugar en baile durante sus días como aprendiz. Al comienzo de su debut, BamBam tenía una apariencia realmente linda, pero desde entonces ha crecido más alto y más maduro. Y como comenzó su vida sola como aprendiz en un país extranjero desde una edad muy temprana, tiene un espíritu fuerte y se dice que derrama menos lágrimas que sus compañeros. Como puedes ver, ha aparecido en una amplia variedad de programas de televisión y también ha estado activo en emisiones de radio. Como es tailandés y muy famoso en Tailandia, sigue siendo activo allí también. Como lo mencioné en el episodio de Yukyung, BamBam mencionó que Yukyung era su mejor amigo en su vida y dijo que agradecía sinceramente a Yukyung, diciendo que sin Yukyung su vida en Corea habría sido realmente difícil. Yukyung también mencionó a BamBam como su mejor amigo varias veces desde el comienzo de su debut. Ha crecido en Corea desde los 13 años y afirmó que quería vivir en ambos países en el futuro, en lugar de establecerse solo en Corea o Tailandia. Su madre ha sido fan de los dramas coreanos y los cantantes coreanos desde antes, y dirige un restaurante coreano en Tailandia. La prima de BamBam también estudió en Corea y trabajó como locutora en Corea y dirige un canal de YouTube sobre su vida en Corea. De esta manera, BamBam ha tenido una relación profunda con Corea. BamBam dijo que su abuelo paterno era chino-tailandés. Como llegó a Corea a los 13 años y sigue viviendo en Corea, habla coreano muy bien y se dice que habla inglés y japonés, además de su idioma nativo, el tailandés. Cuando BamBam llegó por primera vez a Corea, el tutor de coreano de JYP enseñaba coreano a través del inglés, por lo que primero aprendió inglés y luego aprendió coreano. Aprendió mucho inglés cotidiano y cultura estadounidense a través de Jackson y Mark, y dice que se comunica principalmente en inglés con sus amigos extranjeros en Corea. Aún así, dice que habla coreano mejor que inglés y se siente cómodo con coreano. Tailandia también tiene un servicio militar de 2 años, pero es un país donde el servicio militar se determina a través de un tipo de sorteo. BamBam también fue a Tailandia el 8 de abril de 2018 para el sorteo y fue eximido del servicio militar. Para mí el sistema de servicio militar de Tailandia es algo nuevo y realmente interesante. Bueno, abordando a los miembros extranjeros Mark, Jackson y BamBam, ya hemos aprendido sobre todos los miembros de GOT7. Personalmente, como soy coreano, el contenido de los miembros extranjeros me resultó más interesante. Por un lado, creo que los miembros extranjeros que vinieron a Corea en una edad muy temprana y trabajaron duro, aprendieron coreano y presentaron el K-pop son increíbles y me siento agradecido. Después de mucho tiempo conociendo a ídolos del K-pop, creo que hay muchas cosas nuevas e interesantes. Cubriré a otros grupos y miembros también, así que vamos a aprenderlos paso a paso. El siguiente grupo con el que trataremos es Twice, el cuarto grupo femenino en la lista. Pero seguiré subiendo videos relacionados con GOT7 como sobre las habilidades en coreano de los miembros extranjeros y videos de reacciones. Así que por favor mantenga su atención. Entonces gracias por ver el video de hoy y nos vemos con un mejor video. Hasta pronto.